Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a analizar algo que, pues, prácticamente todo el mundo ha sentido alguna vez. El dolor abdominal. Pero lo haremos desde una perspectiva diferente. La idea es meternos en la cabeza de un médico en una sala de urgencias cuando alguien llega con dolor de estómago. ¿Por dónde empieza? ¿Cuál es ese guapa mental que usa para no perderse? Nuestra guía va a ser un capítulo del texto Gastroenterología y Hepatología. Y para darle vida, tenemos un caso clínico que nos va a servir de hilo conductor. Un caso que desde el principio ya te digo que parece un rompecabezas. Se trata de un hombre de 32 años que llega al hospital con un dolor súbito, muy intenso, en la parte superior izquierda del abdomen. Pero hay más, ¿eh? Tiene fiebre, un soplo en el corazón y un historial de consumo de drogas intravenosas. Todas son pistas clave. Exacto. A lo largo de nuestra conversación iremos recogiendo estas pistas para resolver el misterio. Pero antes, empecemos por lo básico, el método. Ante un síntoma tan común, que según las fuentes puede esconder algo grave hasta en un 10% de los casos de urgencias, la improvisación no es una opción. Para nada. El punto de partida, y esto es fundamental, no es una máquina ni un análisis de sangre. Es una conversación. La anamnesis, o sea, la historia clínica, es el 80% del diagnóstico. Se trata de escuchar al paciente y hacer las preguntas correctas. Es como ser un detective, ¿no? ¿Dónde duele exactamente? ¿El dolor se queda quieto o viaja a otro lugar? ¿Cómo empezó? ¿De golpe o poco a poco? Y sobre todo, ¿cómo es ese dolor? No es lo mismo una sensación sorda que una puñalada. La gente usa mucho la palabra cólico para describir casi cualquier dolor de estómago, ¿no? Desde un bebé que llora hasta una indigestión. Pero en un contexto médico, según lo que leo en las fuentes, tiene un significado mucho más preciso, ¿verdad? Muchísimo más preciso. Un cólico no es un dolor constante. Imagina una ola. Sube, alcanza un pico de intensidad muy agudo y luego baja, casi hasta desaparecer para volver a empezar. Ese patrón es característico de cuando un órgano hueco, como el intestino o el uréter, se contrae con mucha fuerza para intentar superar una obstrucción, como una piedra en el riñón, por ejemplo. Es el músculo luchando contra una barrera. Entiendo. Y lo que me parece fascinante de este enfoque es que la historia y la exploración física son las que dictan los siguientes pasos. O sea, no se trata de pedir todas las pruebas imaginables a ver qué sale, sino de tener una sospecha y usar las pruebas para confirmarla. Justamente, si llega alguien con dolor en la boca del estómago y te cuenta que bebe mucho alcohol, la sospecha principal es el páncreas. Entonces pides análisis específicos para eso, como la amilasa y la lipasa. Las pruebas son como una linterna para iluminar la sospecha que ya tienes, no un disparo a ciegas en la oscuridad. De acuerdo, aquí es donde empezamos a dibujar el mapa. El texto trata el abdomen casi como un mapa del tesoro dividido en regiones. La X que marca el dolor te da las primeras pistas importantes. ¿Es realmente tan útil este enfoque geográfico? Es la base de todo, aunque bueno, con sus matices. Dividimos el abdomen en cuadrantes, superior derecho e izquierdo, e inferior derecho e izquierdo, y también regiones como la epigástrica, justo en el centro. Cada barrio del abdomen tiene sus residentes habituales, o sea, sus órganos. El dolor en una zona apunta directamente a los órganos que viven ahí. ¿Y cuál es la trampa? La gran trampa es el dolor referido, que es cuando el problema está en un sitio, pero por las conexiones nerviosas, el dolor se siente en otro completamente distinto. Hablemos de esas trampas. Empecemos por el centro superior, la región epigástrica. Los sospechosos habituales: esófago, estómago, páncreas. Pero hay una causa que es una verdadera impostora: un infarto de miocardio. 1 de cada 6 infartos se presenta con dolor ahí. Y esa es una lección clave. El dolor abdominal puede ser una cortina de humo. Tu cuerpo te grita que algo anda mal en el estómago, pero el verdadero problema, que es una emergencia cardíaca, está en el pecho. ¡Qué increíble! Y dentro de las causas más digestivas hay detalles sutiles. El dolor de una úlcera de estómago, en cambio, una úlcera en el duodeno, que es la primera parte del intestino, a menudo se alivia con la comida. Ah, mira qué curioso. Y la pancreatitis que mencionaste antes, esa tiene una firma muy particular, ¿no? Sí, es un dolor que se describe como en cinturón. Empieza en el epigastrio, pero se irradia directo hacia la espalda.
Es constante, taladrante, y clásicamente mejora un poco si la persona se sienta y se inclina hacia adelante, como si intentara quitarle presión al páncreas. Ok, eso cubre el centro. Si nos movemos un poco hacia la derecha, al cuadrante superior derecho, entramos en el territorio del hígado y la vesícula. El texto pone un ejemplo muy claro. Una mujer de 48 años, con obesidad, que siente un dolor intermitente justo ahí, sobre todo después de una comida grasosa. Ese es el retrato robot del cólico biliar. La vesícula es un saquito que almacena bilis para digerir grasas, ¿cierto? Ajá. Si hay cálculos, piedras adentro, y comes algo graso, la vesícula se contrae y puede que una de esas piedras tape la salida temporalmente. Eso causa el cólico. Ahora, si la obstrucción no se resuelve y la vesícula se inflama, el dolor ya no es intermitente sino constante. Eso ya es una colecistitis y es más serio. Y si la cosa se complica más y hay eyección, aparece la famosa tríada de Charcot. Exacto. Y tiene toda la lógica del mundo si lo piensas. Primero, si los conductos de la bilis se infectan, el cuerpo responde con fiebre. Ese es el primer signo. Ujú. Segundo, si esos conductos se bloquean, la bilis se acumula, sus pigmentos se filtran a la sangre y tiñen la piel de amarillo. Esa es la ictericia. Entiendo. Y tercero, por supuesto, todo ese proceso inflamatorio causa un dolor intenso justo ahí, en el cuadrante superior derecho. Fiebre, ictericia y dolor. La tríada. Esto nos lleva directamente a la otra esquina del piso de arriba, el cuadrante superior izquierdo. Y con esto volvemos a nuestro caso. El dolor del paciente de 32 años estaba justo ahí, en el barrio del vaso. Efectivamente, el vaso es el gran protagonista de esta zona, y un dolor súbito e intenso ahí puede significar varias cosas, pero una de las más importantes es un infarto esplénico. Un infarto en el vaso. Suena raro. Sí, uno asocia los infartos al corazón, pero puede ocurrir en cualquier órgano. Significa simplemente que el flujo de sangre que lo alimenta se ha cortado de repente. ¿Y qué puede cortar ese flujo de sangre? Generalmente, un coágulo. Un coágulo que viaja por la sangre y se atasca en una de las arterias del vaso. Una embolia. Y aquí es donde las pistas de nuestro paciente empiezan a encajar como un rompecabezas. A ver. ¿De dónde vienen esos coágulos? A menudo del corazón, por arritmias o, como en este caso, por una endocarditis, una infección en las válvulas del corazón. La infección crea como nidos de bacterias y coágulos que pueden desprenderse y salir disparados por la sangre. Fascinante. Dejemos esa idea ahí en suspenso un momento. ¿Qué pasa cuando el dolor se muda al piso de abajo del abdomen? Aquí es donde vive la gran celebridad del dolor abdominal, el apéndice, en el cuadrante inferior derecho. Sin duda, el diagnóstico más famoso. Y tiene un comportamiento muy particular, ¿eh? Lo curioso de la apendicitis es que el dolor no suele empezar donde termina. Hay una migración clásica. Comienza como una molestia difusa alrededor del ombligo y con el paso de las horas viaja y se clava en un punto muy específico del lado derecho, el llamado punto de McBurney. El texto menciona un dato que me pareció genial. Es poco probable que un paciente con apetito tenga apendicitis aguda. ¿Por qué es una pista tan poderosa? Porque la apendicitis es una inflamación importante y un proceso inflamatorio agudo en el cuerpo libera unas sustancias, las citoquinas. Estas moléculas viajan por la sangre y actúan sobre el cerebro, específicamente sobre el centro del apetito, y lo apagan por completo. Ah, es una respuesta de todo el sistema. Exacto. Por eso, la pérdida total de apetito, la anorexia, es un síntoma casi universal. Si alguien llega con un dolor terrible ahí abajo, pero te pide una hamburguesa, probablemente no sea apendicitis. Pero, como siempre, hay imitadores. No todo lo que duele en esa zona es el apéndice. Claro. En personas mayores hay que pensar en la diverticulitis secal. Imagina que al intestino grueso con la edad le salen pequeñas bolsitas. Cuando una de esas, ubicada al principio del colon, se inflama, el dolor es casi idéntico al de la apendicitis. ¿Y en los niños? En los niños es común la linfadenitis mesentérica, que es la inflamación de los ganglios del abdomen, a menudo después de un virus. Duele igual, pero el tratamiento es completamente diferente. Y si cruzamos al lado izquierdo, al cuadrante inferior izquierdo, el rey indiscutible es la diverticulitis. Sí, es como la apendicitis de los adultos mayores. El dolor, la fiebre, es muy característico. Otra causa en esa zona, sobre todo en ancianos, es la colitis isquémica. Es como un infarto del colon.
No le llega suficiente sangre y el tejido sufre. Ahora bien, el texto subraya algo crucial. Hay problemas que no respetan estos cuadrantes y pueden doler en cualquiera de los dos lados inferiores. Y aquí es donde el diagnóstico se vuelve aún más complejo y vital. Las causas ginecológicas son un gran ejemplo. Un quiste de ovario roto puede simular una apendicitis, pero el diagnóstico que no se puede pasar por alto bajo ningún concepto es un embarazo ectópico. Es una emergencia que puede presentarse simplemente como dolor abdominal bajo. Es una emergencia mortal, de hecho. Exacto. Y también están los problemas urológicos. Un cálculo renal, al bajar, produce un dolor cólico terrible que a menudo se irradia hacia la ingle y los cuadrantes inferiores. Perfecto. Creo que ya tenemos todas las piezas. Es momento de atar cabos y resolver el caso del hombre de 32 años. Recapitulemos las pistas. Dolor agudo en el cuadrante superior izquierdo, fiebre, uso de drogas intravenosas, un soplo cardíaco y una tomografía que muestra infartos en el vaso. El diagnóstico es una cadena de eventos. El uso de drogas intravenosas es un factor de riesgo altísimo para desarrollar una endocarditis infecciosa. La infección de una válvula del corazón. Correcto. Esa infección explica la fiebre y el soplo cardíaco. Las vegetaciones en la válvula infectada se desprendieron, formando lo que llamamos émbolos sépticos. Coágulos infectados. Exacto. Y uno de esos émbolos viajó hasta el vaso, bloqueó una arteria y causó el infarto esplénico, lo que explica el dolor. Todo encaja, pero hay una pregunta clave. A ver, no me cierra algo. La endocarditis por drogas intravenosas suele afectar al lado derecho del corazón, y la sangre del lado derecho va directo a los pulmones, ¿no? Ajá, correcto. ¿Cómo es posible que un coágulo del lado derecho saltara la circulación pulmonar y llegara al vaso que está en la circulación de todo el cuerpo? Y ahí está el giro final, la pieza que resuelve todo el rompecabezas. El texto revela que un ecocardiograma mostró algo inesperado. El paciente tenía una comunicación intracardíaca, un agujero entre las dos aurículas del corazón. Esto creaba lo que se llama un shunt, un cortocircuito de derecha a izquierda. O sea, ¿un atajo? Un atajo no autorizado. El coágulo tomó ese atajo, se saltó por completo los pulmones y pasó directamente a la autopista principal del cuerpo, viajando libre hasta que se atascó en el vaso. Es el momento ajá del caso. Uf, espectacular. Un caso que ilustra perfectamente la complejidad del diagnóstico. Para cerrar el mapa, nos queda una última categoría, el dolor difuso, el que está por todas partes y en ninguna a la vez. Y la lista de causas aquí es enorme y sorprendente. Va desde lo más banal, como el estreñimiento o una gastroenteritis, hasta emergencias metabólicas como la cetoacidosis diabética o la insuficiencia suprarrenal. Incluso hay enfermedades raras como la porfiria o envenenamientos. El texto menciona la intoxicación por arsénico y un signo clínico fascinante: la aparición de unas líneas blancas en las uñas, las líneas de Mess. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice todo esto? Que el dolor abdominal es un lenguaje complejo, puede ser un susurro o un grito de alerta, y el enfoque sistemático, usando la localización como un mapa, es la mejor herramienta para empezar a traducirlo. Totalmente. Es un mapa de probabilidades basado en la anatomía. Pero, a ver, esto abre una última pregunta, quizás más profunda. El texto nos ha dado un mapa físico, pero ¿qué pasa con el mapa emocional? ¿Cómo influyen factores como el estrés o la ansiedad en la percepción del dolor? Las fuentes mencionan el síndrome del intestino irritable, un trastorno donde hay dolor real, a menudo disparado por el estrés, pero sin una causa que podamos ver en una prueba. Es una buena reflexión. Nos invita a pensar en la increíblemente compleja interacción entre la mente y el cuerpo, ¿no? Manifestada en un síntoma tan primitivo y universal como el dolor. Es un recordatorio de que a veces el origen del dolor no está en un órgano que se puede extirpar, Sino en una conexión mucho más sutil que los mapas anatómicos por sí solos no pueden explicar del todo.